La conversión religiosa del reggaetonero Farruko, que en medio de un concierto en Miami se negó a cantar pepas, sorprendió a sus seguidores y a la escena musical urbana. Aunque el viraje que aparentemente dio la vida del artista al acercarse a Dios dejó a más de uno asombrado y hasta incrédulo, no es el primer caso de un cantante de este género que decide acercarse a la religión y dejar de crear música con contenido sexual, machista y que promueve el consumo del alcohol y las drogas. La canción Pepas resultó ser el estímulo perfecto para retomar la vida y la diversión después de la pandemia y del distanciamiento social. Y en eso fue justo lo que pensó su compositor, quien la convirtió en uno de los mayores hits del verano y del año 2021 en Latinoamérica y en todo el planeta. Pepa y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Pepa y agua para la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. La melodía también catapultó a su intérprete a la fama mundial. Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, aseguró que lanzó el tema como un experimento y jamás imaginó que fuera a tener tanto éxito, pero sucedió. Farruko es en la actualidad uno de los artistas urbanos más populares y sus letras siguen sonando en las discotecas como un himno, a pesar de que casi 8 meses después del lanzamiento del mencionado tema, el cantante se disculpó por haberlo creado. Todo sucedió en un concierto en Miami y en plena presentación. El momento que sonó la canción que alienta al consumo de drogas para disfrutar de una noche de diversión, el boricua dejó de cantar. ¿Tú sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. Sabrá Dios cuántos de sus hijos le hice daño. Pero le digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío. Enseguida pidió perdón al Todopoderoso por sus letras y por las actitudes mostradas a lo largo de su carrera. Comenzó a hablar de cuánto le había afectado las muertes recientes de sus grandes amigos Flow La Movie y El Indio. Citó versos de la Biblia y narró su encuentro con Dios. También aclaró a los presentes que a pesar de haber alcanzado un enorme éxito y millonarias ganancias con Pepas, se sentía solo y vacío, y que estaba arrepentido y avergonzado de hacer daño a muchas familias, cuyos hijos se dejaron llevar por sus interpretaciones. Aunque todo el auditorio quedó asombrado con sus palabras, algunos se fueron indignados, otros lo abucharon y muchos más lo atacaron por redes, pues si algo esperaban con ansias todos los presentes era cantar al ritmo de Pepas. Más adelante en entrevistas manifestó que está haciendo una transición en su vida, que quiere enfocarse en hacer temas positivos y que pronto su público conocerá la mejor versión de él. Farru, qué bonito, el más cristiano y de momento hablando de Pepa. Yo no hablé de que soy cristiano en la canción de Dios. Yo hice una canción que dije que necesitaba de Dios en mi vida, que me sentía vacío, que tengo que buscarlo un poco más en mi vida. Eso me hace ser hipócrita, decir que necesito a Dios. Luego de divulgar su conversión religiosa, el artista decidió que su nombre musical sería simplemente Carlos. Pero la situación del reggaetonero no es la única. Varios cantantes de música urbana han dejado de componer contenido sexual para proclamar su fe en Dios. Otro reggaetonero recordado por canciones como Muévelo o Rica y Apretadita, que tocó la cima del éxito en la década de los 90 y que es ahora un testigo de Jehová, es el General. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Edgar Armando Franco fue durante 17 años uno de los artistas panameños más exitosos del momento. Sus canciones se bailaban en toda América Latina, incluso hasta la actualidad suenan de vez en cuando en las discotecas. Sin embargo, pese a los éxitos cosechados y con una carrera brillante por delante, el padre del reggaetón desapareció de la industria en 2006 y se convirtió en evangélico. Aunque en su juventud le prometió a Jehová dedicarse por completo a él, persiguió su sueño de ser cantante.
Incursionó en el medio y la fama lo envolvió. Pero tras años de llevar una vida de excesos, mujeres y alcohol, el templo al que asistía de pequeño lo rescató. El camino para volver a la verdad fue realmente algo difícil. Cada vez que me iba a retirar, que ya hasta aquí llegué, siempre había un contrato más grande. Tuve que tomar decisiones drásticas. Pero la última sí ya dije, bueno, no importa quién me ofrezca. Tengo que volver a Jehová porque tengo que cumplir con mi voto que le hice a Él cuando estaba jovencito, de dedicar mi vida a Él. Le oré a Jehová, abrí mi corazón, le dije, Jehová, yo necesito volver a ti, necesito volver a tus brazos amorosos. Satanás me ha arrancado de tus brazos. Pidió perdón a Dios y a todas las personas que ofendió y enrumbó su camino. Aseguró que su música le causaba conflicto en su conciencia, que se avergonzaba del género que lo hizo multimillonario y afirmó que el reggaetón es de Satanás. Y dentro de esta misma línea no podemos dejar de mencionar al intérprete de Rico y Suave. Hablamos de Gerardo Mejía, el primer ecuatoriano que triunfó en el mercado musical estadounidense en la década de los 90 y uno de los pioneros del rap en español. Su sencillo llegó al top 5 en MTV y su vida cambió de inmediato. Rico, suave, rico, suave. Fue una larga época de sexo, mujeres y de una vida desenfrenada. Después de tanta fama alcanzada en 5 años y luego de que su segundo disco no pegó, anunció el retiro de su carrera y se convirtió en cazatalentos. Lo demás es historia. Reapareció en 2004 para sorprender a todos con su tema Sueña. Dejó por completo el lenguaje soez y el doble sentido. Terminó con su imagen de galán y seductor. Había cambiado totalmente su vida, consolidando su amor a Dios. Y eso lo demostraba con su primer álbum cristiano y con su vida de pastor. Por eso no me pego, yo mantengo mi distancia. No es que no lo quiero, pero hay mucha ignorancia aquí. Y yo soy un guerrero, pero del Señor. Con ese trabajo discográfico quiso advertir a sus colegas sobre la falsa felicidad que encierra el mundo de los famosos y lo difícil que es salir de ese camino lleno de espinas. Son cantantes que conocieron los excesos hasta que tocaron fondo, se frenaron en lo más alto de su carrera, comprendieron que sí es posible hacer buena música con contenido menos nocivo y sobre todo, oyeron el llamado divino. Algo difícil de creer, pero digno de admirar, porque es real y sucede mucho más de lo que nos imaginamos. Al final de cuentas se dice que lo que uno escucha de niño se convierte en la banda sonora de nuestras vidas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.